tal? Soy Kevin Nojosa, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y les voy a hablar sobre la participación de las mujeres en la política de México en una democracia dominada por los hombres del año 2010 hasta el año 2020. A lo largo de la historia se ha manejado el país con una organización política la cual facilita la administración de los recursos económicos y el manejo de la población en el territorio nacional. Muchas veces se nos han enseñado en los libros de historia las luchas sucedidas para obtener un cambio de gobierno o abolir dictaduras como lo fue la encabezada por Porfirio Díaz Mori. A lo largo de nuestra vida estudiantil, en los libros de historia se nos ha enseñado los procesos o las luchas que ha tenido México para la reestructuración de su vida política. Nos ha hablado sobre personajes como Benito Juárez, Porfirio Díaz o como Francisco I. Madero, pero muy pocas veces o casi nunca, o más bien nunca se nos ha hablado sobre mujeres que han aportado algo a la historia de México o sobre mujeres que han tenido ideas revolucionarias y han cambiado al país de cierta manera. También se nos han hablado de personajes muy poco conocidos, pero varones como lo fue Gabino Barreda, quien insertó el positivismo en las escuelas mexicanas para tener una educación totalmente empírica y apoyada en la ciencia. La participación de las mujeres en la política comenzó cuando obtuvieron el derecho al voto el 12 de febrero de 1947, donde las mujeres ya podían elegir a su representante. Sin embargo, hay fechas más antiguas donde ya se abogaba por la participación de las mujeres y donde se quería llegar a que se respetaran sus derechos. Un ejemplo de esto es en el año 1932, donde se inicia la constitución de ligas femeniles campesinas y de centros femeniles revolucionarios impulsados por el Partido Comunista Mexicano para luchar por los derechos de las mujeres trabajadoras. Estos antecedentes son antecedentes claves que funcionaron para que la paridad de género actualmente fuera alcanzado dentro del gobierno mexicano o para que las mujeres tuvieran la voz que se merecen y la voz que necesita el país para poder participar equitativamente en las decisiones políticas de este y poder guiar al país por un buen camino. Género y poder. Aunque la inserción de las mujeres dentro de la política es algo que suena como una ventaja, no lo es del todo porque dentro de los partidos políticos sigue habiendo esa relación de género y poder. Si bien todos los partidos políticos en México han ingresado la cuota de género como un prerequisito indispensable para que la democracia sea plena, al interior de estos la realidad es otra, pues se confirma que son partidos políticos los que al interior de sus estructuras internas no son del todo democráticos. Pondré un ejemplo sobre esto. Yo tengo un cargo público, soy diputado, soy senador, dígase cualquier cargo que ocupe una persona con estudios de licenciatura en Derecho o que conozca sobre leyes y esté dentro de la política de México. Tengo una compañera, la cual también tiene el mismo cargo que yo. A la hora de tomar decisiones políticas, se me toma más en cuenta a mí. ¿Por qué? Por el hecho de ser varón y piensan que yo soy el que sabe todo, piensan que yo soy el que tiene la razón, piensan que yo soy el que con mi voz y con mi voto voy a guiar al país por el mejor camino y a mi compañera la dejan de lado. Eso es una relación de género y poder. Por el simple hecho de tener el género masculino, piensan que yo soy el que va a llevar pues la dirección del país. Piensan que por ser hombre yo voy a ser el que va a tener la razón, dejando de lado la opinión de mi compañera, la voz de mi compañera y el voto de mi compañera. Esto es algo que suele suceder dentro de la Cámara de Diputados o de Senadores o en los cargos públicos del país, ya que muchas veces se deja de lado a las mujeres tomando solamente en cuenta a los hombres, cosa que se ha ido erradicando poco a poco, pero aún falta mucho por resolver. ¿Qué pasa en el lapso del 2010 al 2020 con la participación de las mujeres en cargos públicos? En el año 2020 las mujeres ya ocupan un número considerable dentro de la política. Es decir, de 20 ministros, 7 son mujeres. Es decir, que el 35% de estos son mujeres. México ocupa el lugar número 34 en la participación femenina a nivel mundial. ONU Mujeres 2020. Me sitúo en el intermedio, en el año 2015. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la paridad de género aumentó según el periódico Excelsior. El fragmento tomado de ese periódico dice lo siguiente. Para ser más claro, eso significa que el mismo número de mujeres y hombres tendrán la oportunidad de acceder a la representación popular. Es algo que nos sitúa en una equidad de género, en algo igual, ya que tanto mujeres como hombres tienen la capacidad de participar en las decisiones políticas del país, sea como representantes o simplemente votando por el que más le parezca correcto o por el que se sienta que tiene las mejores decisiones para el país, las mejores propuestas para llevar al país por un buen camino. Conclusión,
La política mexicana, al estructurarse, ha sido dominada por hombres, sin que se reconociera la participación de las mujeres en las decisiones que se llevan a cabo con la sociedad. Dicha sociedad, conformada por la voz de hombres y nada de mujeres, fue hasta su reconocimiento para el voto donde toda la historia de la lucha para la participación de las mujeres en México fue tomada en cuenta. Aunque sigue habiendo relación de poder entre géneros, que representa una desventaja para las políticas mexicanas, la realidad es que entre más avanza el tiempo, más claro se ven las oportunidades de la participación igualitaria en el ámbito político. Esto quiere decir que entre más avancemos en el tiempo, entre más sea la inclusión, vamos a tener cada vez más políticas mujeres dentro de los congresos y vamos a tener decisiones iguales donde se le dará voz y voto a las mujeres y tendremos total inclusión para ejercer de buena manera la política y así la dirección del país, de la nación, sea totalmente orientada a que sea igual para mujeres y para hombres.